El texto de María Elba Bovicio va a dar continuidad y va a profundizar el mismo planteo que de alguna forma hacía Malosetti Costa en el texto que vimos la clase pasada, ya que se va a preguntar también Bovicio qué es aquello que hace que un objeto pueda ser catalogado como obra de arte, objeto etnográfico o pieza arqueológica. Ella va a partir de un concepto que toma de la autora Anne-Marie Schaeffer, según el cual habría características particulares intrínsecas a un objeto estético que lo harían catalogarse como una obra de arte. Entonces, con este mismo criterio, podría pensarse que también existen cualidades intrínsecas esenciales que hacen que un objeto sea un objeto etnográfico y otro sea una pieza arqueológica. Sin embargo, lo que propone la autora a lo largo de este texto es justamente revisar este concepto que ella llama el carácter ontológico de los objetos, partiendo de que toda existencia de un objeto es de carácter relacional, es decir, que un objeto es algo para alguien. A raíz de esto, ella se pregunta entonces en qué contextos de producción, uso y circulación determinados objetos se constituyen en obra de arte, artefactos etnográficos o piezas arqueológicas. Pero la diferencia que hay entre las obras de arte y otros objetos, ya sean piezas arqueológicas u objetos etnográficos, es que por lo menos a partir del siglo XV aproximadamente se empieza a gestar ya el concepto moderno de arte, lo cual quiere decir que las obras plásticas producidas a partir de ese momento se producen con cierta conciencia de que su carácter predominante va a ser estético, más allá de otras posibles funciones que puedan llegar a cumplir, sean religiosas, políticas, etc. Esto hace que este tipo de objetos adquiera su categorización de obras de arte ya en su contexto de producción. No es el caso de, por ejemplo, las piezas arqueológicas o los objetos etnográficos, ya que cuando estos son producidos en sus contextos de origen, no se producen como tales, sino como objetos utilitarios, y solamente en el campo disciplinar es donde estos van a adquirir esta categoría de objetos etnográficos o piezas arqueológicas. En los museos de Bellas Artes, sin embargo, no solamente encontramos obra producida a partir del siglo XV, sino que también hay obras de otros periodos en los cuales todavía no se había desarrollado el concepto moderno de arte. Entonces, ¿por qué estas otras obras también son consideradas arte? Porque encontramos en ellas elementos plásticos formales con una intencionalidad estética que las hace pertenecer al mismo universo que aquellas otras obras producidas desde su origen como obras artísticas. Es decir, en este caso se aplicaría una definición ontologizante para las obras de arte, definición que viene a ser cuestionada por la aparición en el siglo XX, en el contexto de las vanguardias más radicales, de objetos manufacturados como, por ejemplo, el famoso mejitorio de Duchamp, que también son catalogados finalmente como obras artísticas. Entonces, este tipo de objeto, que definitivamente no comparte con las otras obras ningún rasgo estético formal, están definidos como obras de arte a raíz de otros argumentos, gracias a otros argumentos. Entonces, ¿cuáles son las definiciones que permiten pensar a este tipo de objetos como obras de arte? Estas definiciones se encuentran, por ejemplo, del lado de la institución artística. La institución artística es ese circuito conformado por museos, galerías, críticos, curadores, que son los que en definitiva van a legitimar una obra como obra artística. Son los que van a decir, van a consagrar un determinado elemento o manifestación, acción como obra de arte. Sin embargo, Bovicio señala que esta definición de la institución artística no es suficiente porque está faltando el elemento que señala Danton, que es la producción de sentido en relación al público. Si una obra tiene que producir sentido. Sin embargo, pensemos una cosa, y esto, lo que voy a decir a partir de acá, viene
por cuenta propia. No lo dice Bovicio, lo digo yo. Pensemos qué es lo que genera el sentido en una obra, entre comillas, como El mijito de Duchamp. ¿Es la obra o es todos los textos, las críticas, la bibliografía que se genera alrededor de esa obra? Quiero decir, cuando nosotros, sin saber nada de arte, vamos a una galería y nos encontramos con una obra como El Migitorio de Duchamp o como tantas otras que en el siglo XX y XXI se han producido como refritos de la obra de Duchamp. Sin leer ningún texto, sin escuchar a ningún crítico ni curador, estando nosotros solamente enfrentados a la obra, ¿qué es lo que la obra nos dice? ¿Nos habla? ¿Nos dice algo? ¿Nos conmueve? ¿Nos invita a pensar, a reflexionar algo? Lo más probable es que la respuesta sea no, que estos objetos no sean capaces de producir sentido por sí mismos, que sean objetos mudos, y que todo el sentido, el significado, esté dado por toda la cantidad de textos, de argumentos, de explicaciones que se generan alrededor del objeto y que es generado por la institución artística. Entonces, un objeto como el Migitorio de Duchamp solamente adquiere sentido para mí, espectador, cuando empiezo a leer el porqué del migitorio, qué es lo que quiere decir, la intencionalidad, etcétera, etcétera. Si no, el objeto, sin leer todo esto, no me dice nada, no me comunica nada por sí mismo. En cambio, pensemos qué pasa cuando me enfrento a una obra como La joven de la perla de Vermeer. Yo no necesito leer ningún texto, no necesito que ningún curador me explique nada, porque la obra habla por sí misma. Yo, frente a la obra, puedo sentirme conmovido, puedo sentirme interpelado por la obra, puedo sentirme invitado a sentir, a pensar. Posteriormente, en un segundo paso, si quiero informarme más, puedo leer acerca del artista, acerca del contexto de producción, etc. Pero el primer encuentro que tengo yo con la obra basta para que la obra esté cargada de significado. Entonces, lo que quiero decir con esta reflexión es que en realidad podemos pensar que sí, que la definición que da la institución artística basta para que un objeto, como el Migitorio de Duchamp, pueda ser definido como obra de arte. ¿Por qué? Porque el sentido, como dice Danton, de estas obras no es generado por las obras, es generado también por la institución artística. Pero pensemos también que existe toda otra categoría de objetos pertenecientes a culturas no occidentales que también transmiten sentido, tienen una carga muy profunda de significado, un significado que no es originado en el contexto del arte moderno occidental, sino que es originado en los mismos contextos de producción, circulación y uso de esos objetos. Pueden ser contextos funerarios, rituales, etc. Entonces, una de las críticas que se hizo cuando se abrió el pabellón de las sesiones del Louvre con objetos pertenecientes a las colonias, con objetos prehispánicos, etcétera, que habían pertenecido al Museo del Hombre, es que justamente se los exhibía según el criterio del arte moderno occidental. Es decir, se los exhibía como objetos artísticos, opacando o anulando toda esta carga de sentido que los objetos traían consigo a partir de sus contextos originarios. Se define entonces un criterio de exhibición cientificista y otro esteticista, y dice Bovicio que estos criterios siguen vigentes y aparecen cada vez que se exhiben en espacios artísticos objetos precolombinos o etnográficos, como fue el caso de la exhibición que se hizo en Proa en el año 1999, cuando se expuso los objetos precolombinos pertenecientes a la colección Hearst, en donde predominaba o imperaba un criterio esteticista en cuanto a la exhibición, pero en los textos también aparecía un criterio cientificista, por ejemplo, en los textos de Pérez Goyán. Lo que se pregunta Bovicio es por qué este dilema museográfico no aparece cuando hablamos de objetos de la antigüedad grecolatina, solamente aparece en los objetos etnográficos. Y ella dice que cuando empieza a generarse el interés y el estudio por la antigüedad grecorromana,
En el Renacimiento, al ser estas sociedades con escritura, la arqueología que es la que va a definir además el objeto de estudio de la historia del arte, se va a instalar como ciencia auxiliar de la historia. Y desde el vamos, entonces, los objetos que se encuentran en estos hallazgos arqueológicos van a estar considerados como obras artísticas. Y no pasa lo mismo entonces con los objetos pertenecientes a las civilizaciones del Nuevo Mundo, que se consideraban civilizaciones ágrafas y que por lo tanto la arqueología en ese caso estaba más asociada a la antropología o a la etnología. Y por lo tanto fueron coleccionados y asociados también con no los historiadores, sino con los colonizadores, los conquistadores. Y fue por este motivo entonces que estos objetos empiezan a ser coleccionados no como obras de arte, sino como parte de colecciones etnográficas, arqueológicas, y van a pasar entonces a formar parte de las colecciones antropológicas, etnográficas, etc. Para terminar, Bovicio dice entonces que los criterios cientificista y esteticista están basados por un lado en la categorización ontologizante de los objetos y por el otro en el mismo desarrollo disciplinar que los contempla. Luego se refiere a la descontextualización y desfuncionalización de los objetos. Estos, como vimos en clases pasadas, cuando pasan a formar parte de una colección y son exhibidos, son resignificados. Y lo que dice Bovicio es que en esta resignificación hay lugar para diferentes miradas, para una mirada esteticista, pero que no tiene por qué dejar de contemplar el sentido originario del objeto. Entonces, junto a esta mirada, habría lugar también para una reconstrucción del sentido original de estos objetos, que es algo que por lo menos en el campo de la investigación se hace así. Quizás no en el campo de la museografía, como estuvo exponiendo Bovicio, en donde aparentemente existen aguas mucho más divididas entre una visión esteticista y otra cientificista. Pero en el campo de la investigación, cuando se aborda objetos no occidentales o que pertenecen a periodos diferentes del arte occidental, de cuando empieza a generarse el concepto de arte occidental, se aborda con este criterio, no se limita la mirada o el estudio de estos objetos a sus características plásticos-formales, sino que se trata de abordar el objeto en la totalidad de su significado o por lo menos profundizar en diferentes aspectos del mismo, pero no se intenta rescatar únicamente un aspecto esteticista. Eso por un lado. Y por otro lado, ya sí, bien al final, ella dice que por lo tanto, rechazamos toda posición esencialista y ontologizante y pensamos al objeto como una entidad viva y actuante y concluimos en que su descontextualización, desfuncionalización y refuncionalización son inevitables. Después dice, las concepciones relacionales implican que no hay un único contexto verdadero del objeto, sino que en la vida de los mismos estos ocupan lugares diversos en los que encuentran diversas definiciones. Con esto último, yo particularmente estoy solo parcialmente de acuerdo, porque concuerdo que según lo que fuimos leyendo y trabajando con su artículo, efectivamente hay casos como los objetos etnográficos, piezas arqueológicas que admiten diferentes lecturas en donde no habría por lo visto un carácter esencialista, ontologizante, que los haría pertenecer de forma natural a una colección etnográfica o a una colección artística, pero yo no sé si esto se aplica de la misma manera cuando hablamos de otro tipo de objetos, y me refiero a los objetos, a las obras de arte que fueron producidas como tales, a las obras que fueron producidas a partir del siglo XV, como dice Bovicio, en un momento en donde ya estaba formado el concepto artístico. Porque si volvemos al ejemplo de La joven de la perla de Vermeer o cualquier otra pieza de arte consagrado, pensemos en la Gioconda de Leonardo, ¿realmente ese tipo de obra admite otra categoría que no sea la de obra artística? Pensemos sinceramente, ¿no hay algo realmente esencial en esa obra
que la haga ser una obra de arte y que no pueda ser otra cosa? Si nosotros pensamos en el texto de Malosetti que vimos en clases pasadas y pensamos, por ejemplo, en la obra de Blanes, vimos que se daba esta disyuntiva también, en donde obras artísticas eran pasadas del Museo de Bellas Artes al Museo de Historia, como es el caso de la revista de Rancagua de Blanes. Sin embargo, esa obra, cuando nosotros estamos delante de la obra, no podemos negar que tiene un carácter estético, artístico, impresionante, impactante, y que más allá de que esté en un museo de historia, bien podría pertenecer, perfectamente podría pertenecer a un museo de artes, y que yo creo que su lugar natural es un museo de artes. Entonces, con esta última observación que hace Bovicio con respecto a que ninguna obra, ningún tipo de objeto tiene un rasgo esencial ontologizante que lo haría pertenecer a una u otra categoría, en el caso de las obras de arte que nacieron en ese contexto de producción, que nacieron en ese contexto ya como arte, yo no estaría particularmente de acuerdo, pero obviamente cada cual tendrá su opinión.